Hola, hola mi gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de que ahora esté escuchando este podcast, que estamos de vuelta con el Isla Caribe Podcast. Estamos bien contentos porque también estamos de vuelta con el historiador favorito de todos ustedes, nuestro amigo, nuestro cantante, compositor, maestro, entre muchas cosas más, Juan Riestra. Riestra, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? Más bien, qué bueno tenerte de vuelta desde noviembre, ¿sabes que no grabamos un podcast tú y yo? Desde noviembre, diablo. Desde noviembre. Del año. Feliz año nuevo, corillo. El primero del año, desde Alejandro Tapia, que fue en noviembre. Ya, che, mano, pues tenemos que volver a... Tú y yo, y tenemos ya muchos temas en mente. Esto es de entrada, ya muchos temas, porque nos tomamos un tiempito libre. Y ya hace 2 semanas atrás decidimos volver con el podcast para estar hablando un poco de historia y cultura puertorriqueña y también turismo, porque en la Caribe nos enfocamos en 3 áreas: turismo, historia puertorriqueña y cultura. Y nada, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante. ¿Sabes cuál es? San Germán. ¿Y por qué San Germán, Riestra? ¿Por qué San Germán? ¿Por qué te traje yo aquí de nuevo? En un aniversario sumamente importante. Estamos en el aniversario 450 de la fundación de San Germán, entre comillas, no la fundación propiamente, sino la mudanza de San Germán al lugar donde se encuentra hoy día, que es las Lomas de Santa Marta. San Germán estuvo en diferentes lugares de la isla, como muchos de ustedes saben, pero hace 450 años, en el año 1573, se mudó a donde se encuentra hoy día. Por lo tanto, esa versión de San Germán se puede decir que se fundó San Germán, que hace tiempo, que a las personas que han escuchado por ahí que San Germán está sonando mucho, celebrando 450 años, pues se debe a esta fecha que estás hablando ahora. Y Riestra, te quise traer a ti hoy porque el tema de San Germán yo sé que nunca te fascina. Hemos trabajado tours juntos en el pasado, muchas de tus canciones, y hablaremos un poco sobre tus composiciones, son para San Germán, o son sobre San Germán, o personajes de San Germán. Y también yo reconozco que como persona que sigue tu música hace muchos años, una de las primeras canciones que hiciste accesible al público en general fue una canción sobre San Germán. Y el tema de este podcast, la inspiración viene de esa canción que se llama Los Piratas de San Germán. Y el tema viene porque en la canción de Los Piratas de San Germán tú hablas un poco de cómo atacaban esta zona de San Germán y todo lo demás, y está bien curiosa de qué tiene que ver los Piratas de San Germán con lo que está pasando en San Germán ahora. Ahora es mayo del 2023, que son los 450 años de San Germán. Entonces, Riestra, mientras damos aquí una copita de vino, no que todo salud. Salud por San Germán. Salud por San Germán. Vamos a hablar un poco de historia de San Germán y por qué celebra los 450 años. Antes de comenzar, Riestra, si alguna vez que me paro o algo, sigues por ahí con la historia. Seguro. Que estoy aquí. Yo también, además de ser la que habla, también estoy de director técnica. O sea, que si a veces ve que voy a la cámara, seguimos hablando de la historia. Por Fíjate, cierto, nos fuimos. Con mucha naturalidad te voy a decir que no logré poner el timer, por lo tanto voy a tratar de mirar el reloj. Por eso es que estoy mirando al celular para ver la hora, para no pasarme. Yo hablo mucho y yo le pongo un anuncio aquí escrito, aquí saben, la gente que ve el podcast va a ver nuestras caras mirando el reloj moviendo, la gente que lo escucha pues ya es menos distracción. Usted escoge cuál prefiere, menos distracción, escuchen plataforma de audio, si quieren traerse, mírenlos en el video. Riestra, nos fuimos. Quiero hacer una aclaración, yo no soy de San Germán, yo soy de, la gente me pregunta que si soy de San Germán porque hablo con tanta pasión de San Germán que alguna gente ya aquí en el suroeste piensa que soy de ahí. Pero soy natural de Bayamón, me crié en Guaynabo, mi familia es de Arecibo, mi papá, mi mamá, mis abuelos, y he vivido 16 años en Ponce. Por lo tanto, este amor y esta admiración a San Germán ha sido leyendo y conociendo y visitando a San Germán. San Germán es fascinante porque es el pueblo más antiguo de Puerto Rico después de la capital, ¿no? A menos que aceptemos una de las teorías que dice que es igual de antiguo que la capital o hasta más antiguo que la capital, ¿verdad? Eso es una de las muchas teorías que cumplió 500 años hace poco. Sí, correcto, sí. Yo voy, como hay muchas teorías, quiero que se den cuenta que voy a inclinarme a la que esté más aceptada generalmente, ¿no? Independientemente de cuál sea mi opinión o no, o cuál sea la opinión de diferentes personas, voy a la teoría más aceptada y más generalizada. Por tanto, aceptando eso, pues San Germán se funda en 1511, un poco después de la capital. Vuelvo y repito, hay otra teoría que dice que se fundó antes,
Quizás en otra ocasión hablamos de esa teoría que es interesante también, pero me voy con la de 1511. También esto es un tema muy complejo y muy vasto, y hay muchos libros escritos sobre San Germán, porque como algunos de ustedes saben, San Germán no solamente la villa de San Germán donde está el pueblo, sino San Germán era un partido, uno de los 2 partidos de Puerto Rico durante mucho tiempo. Por lo tanto, partidos no como partido político como el PNP Popular, sino partidos como partes de la isla divididas en administraciones, ¿verdad? Ponle que eran los 2 municipios por mucho tiempo, por casi 300 años habían 2 partidos en Puerto Rico. Wow. Nomás, 2 municipios, por decirlo por así. Tanto tiempo, Riestra. Y estamos hablando de 1514, que se divide oficialmente hasta principios del siglo XIX. Que hacer una imagen para que la gente pueda entender, y aquí pues los beneficios de ver esto en YouTube versus verlo, escucharlo, porque es una división que está bien estratégica, ¿verdad? Es casi todo el suroeste completo, Por tanto, San Germán era poco menos de la mitad de la isla. Trazando una línea diagonal entre Camuy y Juana Díaz, todo ese lado suroeste era parte de San Germán. Por tanto, Mayagüez, Ponce, Cabo Rojo, Juana Díaz, Mayagüez, Aguadilla, Aguada, toda esa zona se siente muy sangermeño, porque lo fue parte de San Germán. Y yo creo que también Utuado, pero eso ya es otro debate, ¿verdad? Pero, ¿esta división para qué año es otra vez? Eso desde 1514, más o menos, que se hace esa división oficial. Entonces, por lo tanto, la mitad de la isla era San Germán, bueno, un poquito menos de la mitad, y la otra mitad viene siendo la capital, que es lo que hoy llamamos San Juan, aunque antes la capital se llamaba Puerto Rico, pero se entiende. Entonces, quiero también aclarar otra cosa, que hay diferentes tipos de público que vamos a tener. Hay público que sabe más y público que sabe menos sobre el tema. Yo voy a hablar del público general. Por lo tanto, si alguno sabe más del tema que yo, pues espero que no se moleste conmigo, porque estoy simplificando la historia para poder cubrirlo en el tiempo que nos estamos proponiendo, ¿verdad? Que sea 45 minutos, a ver si lo logramos, ¿verdad? Y estoy resumiendo para el público general, ¿verdad? Si usted sabe más que yo sobre el tema, yo reconozco que hay gente que sabe mucho más que yo sobre el tema. En San Germán hay mucha gente que lee y mucha gente que investiga, y se están publicando libros todos los años, hay libros nuevos sobre la historia de San Germán, o sea que esto se está actualizando. Por lo tanto, tengan paciencia conmigo, los que saben más que yo. No estoy compitiendo con ustedes. Si me equivoco, pues me aclaran y yo no me voy a pelear, yo no voy a sentirme ofendido, sino todo lo contrario. Pongan por ahí sus opiniones y sus datos y sus correcciones. Yo voy a dar una versión simplificada para beneficio del público general, ¿verdad? Porque creo que también es importante la versión sencilla para después ir con los detalles, ¿verdad? Pero primero hay que ver el big picture, ¿verdad? Por lo tanto, San Germán es sumamente importante por su antigüedad, sumamente importante porque muchos pueblos fueron parte de ese único pueblo San Germán que existía en esa zona del suroeste, en nuestra zona del suroeste, y también por su actitud, su mentalidad, que es la que hemos heredado el suroeste, ¿verdad? Siempre fue un espíritu distinto a la capital, porque la capital siempre fue más militarizada, la capital siempre fue más colonial, porque ahí vivía el gobernador, y ahí pues miraba siempre hacia el Atlántico, hacia la metrópolis, ¿verdad? Y San Germán, luego Mayagüez y luego Ponce, pues de alguna manera representa más un Puerto Rico que se hizo por los locales, no tanto por lo menos menos impulsado por los intereses de la metrópoli, de alguna manera, ¿verdad? Pues nada, San Germán se funda en 1511 después de la rebelión. La rebelión indígena de Agüibaná, de Guarionex, de Urayoán, que curiosamente es Mabodamaca. Todos esos taínos importantes de la rebelión ocurrieron en la zona que después termina siendo el partido de San Germán, poco tiempo después. Por lo tanto, es bien interesante que aunque San Germán se funda después del comienzo de la rebelión, porque la rebelión también duró un rato, hay una relación con el tema indígena. 1511, sí. ¿Se funda dónde? En la zona de El Aguada, ¿okay?
La numeración de San Germán, como se muda tantas veces, pues hay gente que llama San Germán 1, San Germán 2, San Germán 3, según se vaya mudando. Yo lo voy a simplificar. El San Germán 1 sería en la zona de El Aguada, ¿verdad? Que obviamente es Aguada, pero... Estamos hablando, dame un circulito de mapita para enseñar a la gente. Sí. Que esto yo lo traigo porque es que Riestra me ha explicado esto 1000 veces y a veces uno se olvida. Sí, yo diría que el Aguada es más o menos esto, entre Añasco y Aguadilla. Obviamente Aguada, el pueblo de Aguada que conocemos hoy, pero todavía no estaba esa división territorial entre Aguada, Aguadilla. Por lo tanto, incluía Rincón y también giraba tenía mucha importancia el río Guaurabo, que hoy es el que llamamos Añasco. Por lo tanto, Añasco fue bien importante. Por lo tanto, la primera zona donde estuvo Aguada fue por acá. Y se mudó varias veces de esta misma zona, de Aguada a Añasco, que se llamaba el río Guaurabo, ¿verdad? Y estuvo siempre oscilando por acá, antes de mudarse a donde estaba, a Guayanilla, ¿verdad? Que viene siendo por acá, ¿verdad? Que tiene como puerto muy cerquita de Guánica, que siempre fue un puerto importante, ¿verdad? Y finalmente se muda acá. Yo voy a simplificarlo en esas 3 mudanzas, ¿verdad? Aunque la primera son varios lugares, Aguada, Aguadilla, Rincón, Añasco, ¿verdad? El 1, para mí ese es el 1, el 2 es Guayanilla y el 3 es las Lomas de Santa Marta. Vuelvo y repito, ahí estoy simplificando, ¿verdad? Pero eso es más o menos las 3 grandes mudanzas, aunque la primera hubo varias. Sí, que hay que entender mudanzas. Que a veces cuando dicen mudanza número 1, mudanza número 2, número 3, a lo mejor toda la misma región antes de alejarse, pero para simplificar, vamos a enfocarnos en 3 grandes mudanzas de grande distancia. Uno en la zona de la Aguada, la Añasco, el Rincón, Aguadilla, esa zona. Luego el área de Guayanilla, que no es Guánica, es Guayanilla, esto es bien curioso. Y luego a las Lomas de Santa Marta, que es lo que estamos celebrando, y eso es porque este podcast nace. Algo que sí quiero mencionar, Riestra, antes de continuar, en Isla Caribe, y tuvimos el episodio 104 sobre la San Germán, con historiadores y no historiadores, aquí fue con expertos de la historia de San Germán, y líderes de los museos allá, que ese es otro episodio. Así que allá no hablamos sobre los piratas. Y por eso que traje hoy, porque los piratas van a ser bien importantes en ese movimiento. Y ya dice que vamos a entrar el mito allá. Y pero que si la gente quiere escuchar también desde el punto de vista de una persona de San Germán, tenemos el podcast 104 que grabamos hace casi 2 años sobre ese tema. Y voy a usar eso como el hilo conductor. El hilo de conductor del podcast de hoy va a ser los ataques piratas, porque es fascinante, es interesante, pero también es relevante. No todo lo relevante es interesante y no todo lo interesante es relevante, y en este caso la historia de San Germán tiene ambas cosas, bien interesante, bien fascinante, como una película, y a la misma vez sumamente relevante. Por lo tanto, va a marcar, los piratas van a determinar dónde va a estar San Germán. La mudanza tiene que ver con los ritmos de ataques piratas. Y las fortificaciones de San Juan también se dan a ritmo de los ataques de San Germán. Por lo tanto, la piratería, como he dicho muchas veces, los ataques piráticos no son un adorno de la historia de Puerto Rico, sino es un factor que influye profundamente y le da forma al pueblo o a la historia de Puerto Rico, la historia política, económica, militar, social, comercial. Entonces vamos a 1511. Por cierto, otra aclaración, había un San Germán antes, se podría decir. Hay quienes cuentan los asentamientos españoles que habían antes. Exactamente. Por lo tanto, antes de la rebelión estaba la villa de Sotomayor en el Aguada, y estaba la encomienda de don Cristóbal de Sotomayor, que estaba en Guánica. Por lo tanto, para mí eso no es San Germán. Esto depende a quién le pregunte. Otra gente le gusta incluirlo como versiones de San Germán. Una preversión a San Germán. Pero para mí no, porque fueron destruidos y la gente que estaba ahí se mudó. Por lo tanto, para mí hay una ruptura de continuidad. Aunque... y también el nombre de San Germán todavía no estaba. No se puso hasta que se establecieron en esta número 1 que pusimos acá en el mapita. Exactamente. Que sería en 1511. Justo después del inicio de la rebelión, porque la rebelión duró mucho más. Se llama San Germán en honor a la esposa de Fernando el Rey. Ustedes saben que Fernando el Rey, el esposo de Isabel, Fernando Isabel, pues Isabel se había muerto y él
se había muerto. Ella muere. Ella muere y se volvió a casar. Los Reyes Católicos, la esposa, pues, estaba refrenado rey e Isabel, muere Isabel. Y se casa. La segunda esposa, Germana. Okay. Ahí viene el nombre de San Germán. Hay otras teorías, pero esa es la teoría que nos vamos con esa hoy. Y aparentemente eso empezó en 1511 y con ese nombre, ¿verdad? Entonces, y nada, por ahí estuvo. Tienen que imaginarse un San Germán sumamente primitivo. Las casas serían más bien de paja, ¿verdad? Serían bohíos, más bien. Tal vez alguna que otra casa de madera, pero no había ninguna fortificación, ninguna casa de concreto, de cemento, de mampostería, de piedra, nada de eso, ¿no? Eso estaba en San Juan, en la capital, ¿verdad? Que ya para aquel entonces... Pues, tiene estructura así, para 1500, ¿sí? Sí, tenía la casa de Juan Ponce León, en Guayanilla. Perdón, en San Germán. Después se muda a la isleta, ¿no? Entonces, había iglesia, había hospital, había... bueno, el hospital viene siendo el hospital más antiguo de todas las Américas, me parece, que todo en continuidad. ¿Está hablando en San Germán? En San Germán. En San Germán, que ese hospital está espectacular. Está, que esa es historia loca. De la Concepción. También en San Juan había un hospital de la Concepción, pero ya no existe. Existe. Que se llama el Callejón del Hospital, que ya va hacia allá, ¿verdad? Exactamente. Está en loco. Me encantan los nombres, cómo tienen que ver con la estructura. A mí me vuela la cabeza que todavía existe en San Germán el Hospital de la Concepción, un hospital que se fundó para 1511, por lo tanto, literalmente en 1511, sí, no fue en 1514 cuando me parece oficialmente que fue, se divide. Tendría que verificar, pero estoy casi seguro que empezó el hospital al principio, por la misma fundación. Que todavía existe el Hospital de la Concepción, se llama así mismo, se puede ver cuando uno está sí, para la carretera. Claro, no es el mismo hospital, no es el mismo edificio, tampoco está en el mismo lugar, pero en cuanto a institución, hospital como institución es la más antigua de todas las Américas, me parece. Si alguien tiene otro dato, por favor que me corrija, y con mucho gusto pues me corrijo, pero por ahora... ¿Quién puede competir? No sé, tal vez Hospital Santo Domingo. Traté de buscar los hospitales más antiguos de Santo Domingo y no encontré ninguno. Tendría que ser uno de Santo Domingo o uno de Cuba. Sí, porque las otras áreas todavía no habían sido... Y sí, hay hospitales más antiguos, pero que dejaron de existir. Este es el más antiguo que todavía existe. Sí. Qué fascinante. Hay unos en México bien antiguos, pero México empieza a conquistarse 10 años después, 1519 al 21. La conquista de México empieza en el 19 y en el 21 es que toman control de la capital, por lo tanto, no, habría que buscar antes del 21, 10 años después. 10 años después, tendría que ser después del 21. Por lo tanto, ¿qué era esta fecha? Y entonces, puedo hacer una pregunta también que interrumpa y voy a estar aquí bien curiosa porque estamos hablando que si San Germán se funda con ese nombre, 1511, porque ya lo que existía antes era Villa Sotomayor, tiene otros nombres. Sí. Técnicamente, San Germán es más antiguo que San Juan, porque Caparra no es San Juan. ¿O ya se consideraba? Sí, se usaban ambos nombres. Yo he visto que se usaba tanto Villa Caparra como la ciudad de Puerto Rico. Ok, eso que no, se cuenta como un movimiento. Así como se movió San Juan varias veces, de Caparra a Villa San Juan se considera un movimiento. Sí, porque si incluimos su fundación y su lugar original, pues sigue siendo San Juan la capital más antigua. Que primero, pues el nombre... 1508 sería entonces. 1500, sí, un poquito después, 1509, si mal no recuerdo. El nombre Villa Caparra y la ciudad de Puerto Rico, pues hubo un momento que eran casi intercambiables. Okay. Después se muda a la isleta en 1521 o 22. Exacto, es un nuevo estudio de Moscoso. De Moscoso, que está impresionante. Entonces, y trae ese disclaimer porque para que la gente, si son como los ponceños, buscaban, somos fundados antes, porque era hacer disclaimer para aclarar sigue siendo antes. Perfecto. La teoría de que San Germán es anterior a San Juan viene de un documento que se llama la probanza de mérito y servicio de Juan González Lengua, que dice que antes de la conquista oficial de 1508, Juan Ponce León empezó una conquista, una expedición anterior en 1506, y se dice que fundó un asentamiento que llaman el Higüey, ¿verdad? Yo he escuchado de esto también, sí. Y entonces, de hecho, en Aguadilla dicen que hay una casa que era ahí de Juan Ponce León, pero yo como que no tengo eso claro, y creo que ese tema del Higüey como asentamiento también está debatido por los historiadores. Algunos historiadores han creído que eso sí existió, otros dicen que no. Por lo tanto, para no entrar en debate, pues voy a
dejarlo como un tema que está por comprobarse. Perfecto. Todavía. No Y si alguien lo comprueba y cree con eso, pues adelante, no voy a pelear por ello, yo no voy a pelear. Y en los comments, esto es un tema de conversación, porque básicamente sí. Este podcast que se puede escuchar en plataformas de podcast, van a escuchar también en YouTube, en Facebook. Queremos escuchar sus comentarios de qué piensan, qué está pasando, para seguir la conversación enriqueciéndose, porque la historia siempre cambia. Seguro. Y como dice, Libro de San Germán, tengo unos cuantos aquí, son todos diferentes, todos diferentes años y todo cuenta algo diferente. Pero continuamos. Entonces, en 1500, bueno, también había un ¿cómo se llama? Un convento de los franciscanos en un lugar que llaman El Espinar, ¿verdad? Que todavía está ahí. Esto. Y eso, pues las ruinas del Espinar todavía están. Y para mí eso es Aguada. En Aguada, quedan en Aguada. La iglesia que tú estás, estoy loco. Sí, está brutal. A mí me vuela la cabeza, porque para mí eso es pues lo equivalente a las ruinas de Villacaparra, en Guaynabo, que ya hoy queda un municipio distinto a San Juan, irónicamente, aunque fue el asentamiento original de San Juan, por lo mismo con San Germán, hoy queda un municipio distinto a San Germán, pero es lo único que queda, las ruinas que quedan del San Germán original. Eso y está... poca gente le presta atención a las ruinas del Espinar. Yo te llevé una Sí, vez, fui contigo y yo hicimos un tour a Aguada. ¿Tú estabas en el tour? No estuve. Pero yo estuve gracias a Cristian, que es el director, si no me equivoco, de turismo o cultura, si me equivoqué, mala mía, Cristian. Él me llevó también. Y es una cosa que te vuela la cabeza. Me fui en un viaje con porque eso. Es que no hay más nada, no hay más. Tú quieres buscar algo de San Germán, antiguo, de la Aguada, no vas a encontrar nada que yo sepa, o sea, ruinas, nada, si las casas eran de la Caparra, paja es la versión de Caparra de San Germán, qué loco. Perdona que interrumpa, me fui en un viaje y dije, wow, ¿cómo se podría hacer una... ¿Viste? La vimos juntos, la película la de San Juan, ese fue el nombre de la película que vimos. Sí, la Ciudad Amurallada, ¿no? Ciudad Amurallada, más allá de la muralla. Más allá de la muralla, sí. La fuimos a ver juntos, yo imagino, es una película así, pero de San Germán. Estaría brutal. Sería un viaje por todo el oeste de la isla, el oeste y el sur. Sí. Pero hay ideas para las personas que hacen cine, tienen una ahí, podemos ser loquillas en la película, ¿verdad? Estás ahí explicando todo. Pero continuamos, Riestra, nos quedamos que tenemos el Espinar. ¿Qué pasó después? Entonces, voy a darle fast forward al primer ataque pirata. Vamos para allá. Que fue 1528. Una fecha sumamente curiosa porque fue el 12 de agosto de 1528. Esa fecha nos gusta a nosotros. Sí. Yo he visto listas de ataques piratas y hay algunas que dicen que hubo algunos antes. Yo, por lo menos, por la evidencia que manejo, entiendo que ese fue el primer ataque a San Germán y el primer ataque en la historia de Puerto Rico, un ataque pirático, ¿verdad? Propiamente. 1528, 12 de agosto. Es una fecha curiosa porque fue, no sé si todavía existía, si ya empezaba a haber alguna conciencia de que ese era el aniversario del inicio de la conquista de Juan Ponce León por Guánica. 1528 son literalmente 20 años después. 20 años después, por lo tanto, de la entrada de Juan Ponce León por Guánica, que inicia la conquista, ¿verdad? Está bien loco, eso perdón que interrumpa, pero esa entrada de Juan Ponce León por Guánica, a mí me gusta como que decirlo otra vez, porque cuando uno habla de la historia, uno se piensa, ¿quién descubrió Puerto Rico? Ese término, ponemos a Cristóbal Colón el 19 de noviembre de 1423. Pero brincamos a Caparra. Y como que se nos olvida que Juan Ponce de León, técnicamente, una de las versiones de la historia, porque te han escuchado otras versiones, sí se comenzó la conquista el 12 de agosto de 1508 por Guánica. Exactamente, por la misma bahía, por entrar los americanos. Exactamente, curioso. Sí, una historia que se repite, una historia que rima, curiosamente. Dicen que la historia no se repite, la historia, pero de vez en cuando rima. Pues eso. Nunca escuché eso, me encanta. Poesía. Yo digo, la historia se camina, la historia rima, me gustó. Entonces, en 1528 entran los piratas, que de hecho eran corsarios. También es otro tema que hay gente que no le guste que lo use de manera intercambiable. El tema corsario es muy elástico. Corsarios, pues se dicen que son como si fueran piratas privados o piratas por contrato o piratas legales. Normalmente son gente que comete actos muy similares a la piratería, con la diferencia de que pues están por contrato
sí, por un gobierno normalmente. Por ejemplo, en este caso era el rey de Francia, que era enemigo del rey de España, y pues le pagaba a ciertas personas, o por lo menos les daba permisos. A veces había pagos, a veces simplemente había una licencia, una patente de corso o algún permiso, porque le convenía al rey de Francia. En aquel momento el rey de Francia no tenía la fuerza naval que tenía España, y por lo tanto usaba pues estos piratas como mercenarios, quizás, ¿verdad? Estos corsarios, vuelvo y repito, que son corsarios. Ajá. Pero para mí, yo uso, perdona que te interrumpa, lo uso intercambiable porque sigue siendo parte del fenómeno de la piratería. Quizás corsarios y piratas son cosas distintas, pero pertenecen a la historia de la piratería, el fenómeno más amplio de la piratería. Y también diría yo que el término corsario es bien elástico. Hay corsarios y hay corsarios. Hay corsarios que parecen pues una alianza público-privada, ¿verdad? Hay corsarios que parecen más bien pues un ejército paramilitar o unos mercenarios, soldados retirados, gente muy profesional, gente muy decente, pues que hace este tipo de actividad como guardia de seguridad privado o un ejército privado, o a veces que vienen del mundo de la legalidad, que simplemente hacen estos servicios. Pero a veces hay corsarios que son piratas, que son más bien gente que ha vivido siempre en la ilegalidad y que pasan entonces a la legalidad por medio de este permiso y cuyas pues acciones son tan similares a los piratas que la única diferencia es pues desde el punto de vista de qué gobierno lo está viendo, porque el que recibe el ataque pirático pues le da igual si es un corsario o un pirata, porque más o menos pues tienen los mismos efectos. Por lo tanto es un tema muy elástico y quiero pues nada, que nadie se moleste por internet diciendo, Riestra, esos no eran piratas, eran corsarios. Pues sí, eran corsarios, de verdad, técnicamente eran corsarios, pero que en otras palabras, no se moleste si usamos uno del otro. Si le interesa el tema de pirata y corsario, por sí mismos los términos, en el episodio 130, hace un año atrás, grabamos este episodio, en abril del 2022, estamos en mayo, hace un año y un mes. Hablamos sobre el tema de pirata y corsario solamente. Especialmente enfocado mucho en San Juan en ese momento, porque vamos a hacer un recorrido de los piratas y corsarios en San Juan. Pero que si quieren entender más los términos, ahí abundan más de las diferencias. Pero tomando el término pirata corsario, que ya desde ahora estamos dejando claro que vamos a usarlo interchangeably, como se dice en inglés, pues continuamos. Tenemos estos franceses que van a atacar un 12 de agosto de 1528. Y hay muchas cosas curiosas ahí, porque el alcalde de aquel momento era Añasco, Luis de Añasco. Y a mí me parece, no sé. El alcalde de San Germán. De San Germán. Luis de Añasco. Entonces, imagínate eso, Luis de Añasco, que tiene mucho significado, porque el San Germán de la Guada en aquel momento, por lo menos la villa, me refería a la villa, el pueblo, el casco urbano, como diríamos hoy, estaba pues precisamente en Añasco. Por lo tanto, no era Guada si nos dejamos llevar por las fronteras municipales que existen hoy. Y me parece muy llamativo porque el río lleva su nombre y el municipio lleva su nombre. Quizás él no sabría eso en aquel momento, el río Guaurabo. Y también me parece curioso porque es una bofetada, si venimos a ver, simbólica. Aparte del ataque corsario, es pensar que caramba, es el 20 aniversario de la conquista. No creo que lo estuvieran haciendo, pero si estuvieran haciendo una celebración del 20 aniversario de la conquista, pues quizás los españoles presentes estarían muy orgullosos diciendo, mano, qué honor, tenemos aquí un veterano, uno de los capitanes de Juan Ponce León. Ya Juan Ponce León había muerto, Cristóbal de Sotomayor lo habían matado, y otros conquistadores se habían ido a México y a Perú, pues estaba vivo y estaba ahí con ellos y era alcalde. Por lo tanto, para el que era bien pro España y bien contento con la conquista y con la efeméride, pues estaría pues muy frustrado porque esos corsarios entraron, hicieron lo que le dio la gana, porque los cogieron de sorpresa. Los españoles no tenían ningún arma de fuego, ni siquiera espadas, lo único que tenían eran unas lanzas, que sería como diríamos hoy un reality check. Quizás habían bajado la guardia porque ya había terminado la conquista, pues ya no había noticias de rebeliones de esclavos, había ataques caribes, pero los ataques caribes eran más para el este. Por lo tanto, que reality check, la sensación de que la conquista estaba completa y que ya tenían todo bajo control y eso estaba bajo el poder imperial de España, pues llegaron estos corsarios franceses
y robaron todo, la comida, la ropa, el dinero, hasta las almohadas y las cucharas y todo, cosas de cualquier objeto, ¿no? Entonces se lo robaron completo y la única defensa posible pues fueron una docena, un poquito más quizás, de vecinos que cogieron lanzas e hicieron un círculo rodeando a las mujeres para que ninguna fuera deshonrada, como dice la canción que yo escribí, ¿verdad? Y nada, se limitó a eso. Y los piratas, pues, los corsarios, perdón, pidieron el dinero, le dieron todo lo que había. Y antes de irse, pues quemaron las casas. Eso para mí me parece una cosa bien mala, o sea que ninguna necesidad había de quemar las casas cuando ellos estaban cooperando y le dieron todo lo que le pidieron, ¿verdad? Pero sí, quemaron todas las casas, la iglesia, todo fue destruido, y ese fue el primer ataque corsario. Hay unos detalles que podía compartir que no están en la canción, pues bajaron con espingardas, ¿verdad? Espingardas que hacían los mosquetes, los arcabuces de la época, ¿verdad? Eran arcabuces más bien, o similares a los arcabuces. Si fuera, yo escribí una canción que narra esos ataques, ¿verdad? Que dice: 60 piratas franceses llegaron a la orilla de la Guada, atacaron al pueblo de San Germán con escopetas y espadas, ¿verdad? Si fuéramos a hacer más exacto, que sería 60 corsarios piratas llegaron a la orilla de Añasco, atacaron el pueblo de San Germán con espingardas y espada, con arcabuces y espadas, ¿no? Quemaron todo y se fueron. Y entonces para mí ese primer ataque significa mucho, porque este fenómeno de la piratería del Caribe estaba recién empezando. El primer ataque de corsarios o piratas en todo el Caribe ocurrió un poquito antes, esa misma década, 1522, 23, no recuerdo cuándo. Creo que fue cerca de Cuba, cuando salieron los primeros barcos con todo el tesoro de Moctezuma. Imagínate eso, Hernán Cortés conquistando a México, haciéndose el conquistador más famoso, España llenándose de gloria, diciendo: mira, vaya, conquistamos una civilización, un imperio. Nos llevamos todo el oro. Y cuando está ese barco cargando el oro de Moctezuma, llega un pirata, un corsario francés que se llama Jean de la Fleury, y atacó al barco, lo interceptó, creo que fue por cerca de Cuba, y se llevó ese tesoro. Por lo tanto, ¿solo los franceses lo tienen? Bueno, hoy día. No sé qué pasó con eso, pero están los museos de Francia ahora mismo, esa es mi pregunta. Pero para mí, para ser el primer ataque pirata o corsario de la historia del Caribe, para mí está espectacular, porque yo creo que eso, ¿cuántas veces se repite la oportunidad de tú robarle el tesoro más épico de España, ¿no? De España echándose el guille, y estos piratas le aguaron la fiesta bien brutal, ¿no? Todo el mundo habla de la conquista de México, pero poca gente no cuenta cómo ese tesoro de Moctezuma se lo llevaron los piratas, los corsarios franceses. Sí, está bien loco. Entonces, para mí eso demuestra mucho cómo esta cuestión no solamente de aventura y vaina, es una cuestión política también, y una cuestión también geopolítica, ¿no? Los piratas están... acuérdense que Francia no tenían todavía el poderío imperial que tenía España. Y España no usaba corsarios porque tenía la marina oficial, ¿entiendes? Entonces, como un país que todavía no tiene el dinero de hacer una marina, pues subcontrata, ¿no? A estos piratas, ¿no? Pero duda que tengo, y pues tengo aquí en la mano el cancionero Boique, que lo podemos decir como Juan Riestra directamente. Riestra, este cancionero, es un libro, hasta las canciones, pero chévere el libro con las canciones que tú has compuesto, y las canciones de Juan Riestra puedes escuchar en Spotify, en YouTube, como Riestra Lo Boique. Además de escribir las letras canciones, que me parece curioso tener un cancionero, porque hoy día, ¿quién tiene un cancionero? ¿Qué pensáis? ¿Qué artista dice: mira, aquí está, búscame Spotify, más nada, no, aquí está mi cancionero? Como que, y está bien cool el cancionero, porque además de cuando vamos a los shows, pues podemos cantar las canciones. Sí. También te cuenta la historia en cada, antes de cada canción te cuenta un detalle histórico. Y pues estoy curioso porque mientras hablas, yo que me conozco muy bien las canciones, estás dándome versos de la canción. Y por eso cuando dice, como dice la canción, es que estamos usando las canciones de Riestra, que me busca ahora mismo como Pirata de San Germán, esta canción en particular, aunque va a hacer referencia a San Germán en otras canciones. Y te voy a hacer unas preguntas de eso ahorita. Pero tengo una curiosidad sobre los piratas.
si ellos roban, si ellos queman, si ellos no sé qué más, ¿cuál es el punto? El punto es molestar a España. O sea, what's the point? O sea, te quemo y te robo y ¿qué pasa? El punto no es quitarte el terreno. Cuenta un poquito más rápido sobre eso. Pues mira, los piratas, el pirata full pirata, que no responda a nadie, que no es corsario, que no tiene contrato con nadie, pues es la cosa más desafiante posible. Porque un corsario por lo menos tiene el apoyo de un estado, ¿verdad? El pirata lo hace por dinero, normalmente. Y lo que hace es robar y vende. Por lo tanto, por cada ataque que hace un pirata, tienen que imaginarse una venta. Por lo tanto, y riqueza que tiene su es poder. una cuestión económica también, porque no los roban para quedarse con ellos, sino los roban para después venderlos. Así se puede imaginar el pirata con el tesoro y con la cajita, con el cofre, con las monedas y la vaina. Eso está bien pintoresco y bien de película, y sí ocurría, es real, pero muchas veces robaban pues mercancía. Entonces tienen que imaginarse pirata siendo contrabandista también. O teniendo alianzas con contrabandistas y vendiendo eso. Por lo tanto, el pirata no solamente roba, sino también vende. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la historia económica de Puerto Rico. Pero estos corsarios que era de nación de Francia, como era de Francia, no sería interesante investigar qué pasó con esos piratas. Creo que se ha hecho poco esfuerzo, por lo menos si alguien tiene estudios sobre esos piratas que hicieron con el tesoro, pues por favor infórmenme, porque yo por ahora no he encontrado mucha información de qué hacían con ese tesoro. También, como te dije, el tema corsario es muy elástico y el arreglo que tengan con el gobierno puede ser muy distinto, ¿verdad? Muchas veces el gobierno le decía, haz lo que quieras con eso, ya tú me estás sirviendo, molestando a mi enemigo, ¿verdad? Sí. So, no era una forma, y estoy curiosa porque esta forma, ellos atacaban, en este caso atacando pues las costas de lo que es Añasco, San Germán histórico, atacaban pues para asustar, para molestar, pero no para colonizar de ninguna forma. No para decir aquí viene Francia ahora. A conquistar, no era una maniobra de conquistar, no. Porque de conquista. Aunque sí hay momentos que los corsarios hacen eso, que hacen maniobras militares de conquista. Francis Drake, Cumberland, y este otro que se llama Balbino Enrico, Hendrickson, son 3 corsarios que atacaron a Puerto Rico y hicieron y sí tenían como propósito ya conquistar la isla. Exactamente, para hacer los ingleses. Sí, y ahí vemos que ese tipo de corsarios, por lo menos en ese tipo de maniobra, están haciendo algo que se parece más bien pues un ejército sí, mira, como el grupo Wagner en Alemania. Ahora mismo, en esta guerra terrible de Rusia con Ucrania, pues el gobierno ruso usa un ejército privado que se llama el grupo Wagner. Bueno, también los americanos lo usaron en Irak. Blackwater, no sé si se llamaba, no se me olvida el nombre, pero sí, tanto Estados Unidos como Rusia hoy día pues subcontratan y tienen ejércitos privados también, que es una barbaridad. Y en guerras en África también pasa en eso, ¿no? Por lo tanto, a veces los corsarios pueden parecerse más bien mercenarios, lo que nosotros llamamos pues ejércitos privados, ¿no? En conclusión, están aquí atacando para chaval. Sí, esta gente sí. Básicamente era. Fueron el 12 de agosto de 1528 a molestar. Sí. ¿Qué pasó después y cuándo viene el otro ataque? Entonces, San Germán se reconstruye, pero creo que hay 2 datos interesantes. Por un lado, piden 2 cosas al gobierno. Al gobierno, entiéndase, el gobierno colonial del gobernador, que está en San Juan, y piden que se fortifique a San Germán por los ataques piratas, o que se mude San Germán. Por lo tanto, ese es el interés de los sangermeños, de los locales. Pero el gobernador pone por encima el interés imperial, colonial de la metrópoli, y no les da permiso a mudarse porque le interesaba a ellos pues tener una ciudad, una villa, un poblado en la costa, cuando muchos de ellos ya querían mudarse a las lomas de Santa Marta. Por lo tanto, hay algo de resistencia, ¿verdad?, en esa mudanza a las lomas de Santa Marta. Son gente que se quiere mudar a la montaña porque le conviene al pueblo, a los sangermeños, cuando lo que le interesa al gobierno español es lo contrario, que estén en la costa para servir como puerto intermedio
los barcos que pasaban hacia hacia Santo Domingo, hacia la República Dominicana, lo que hoy es la República Dominicana. Por lo tanto, ya empieza a haber ese roce, ¿no? Por otra parte, le piden al gobierno protección y el gobierno no lo protege. De hecho, empiezan a hacer las primeras fortificaciones en San Juan. Entonces, Fortaleza. La fortaleza. Que se hace mal puesta. La fortaleza lo empiezan a fundar, a construir en 1500, en la década de los 30. Y se construye casi completito en esa década. Que para los sanjarmeños pues sería pues frustrante, no me consta, pero sería bien frustrante decir, wow, ustedes están haciendo una fortificación, están gastando dinero a San Juan, que todavía no ha sido atacado por ningún corsario. Están preparándose, el man avisó. Sí. Bueno, gracias por dejarnos saber que lo van a atacar, vamos a prepararnos acá. Hay quienes dicen que por quizás San Juan ya había tenido alguna amenaza pirata, pero aunque hubiera habido algún asomo de piratería en San Juan, San Germán fue destruido, quemado por completo, ¿entiendes? Y entonces le piden eso y no solamente no cumplen con esa petición de fortificar a San Germán, sino que usan el dinero para fortificar a San Juan. Y se empieza a usar la frase que Puerto Rico la llave las Indias. Alrededor de ese primer ataque, esa frase que va a ser tan importante, la llave de las Indias, es que va a determinar la historia de Puerto Rico en los próximos 300 años, la cuestión de bastión militar. Esa conciencia de que Puerto Rico es un bastión militar empieza a desarrollarse con el primer ataque pirata, ¿no? Entonces, pues porque Puerto Rico después de la conquista de México y Perú estaba un poco en una crisis de función, ¿verdad? No de identidad, sino cuál es la función de Puerto Rico en el aparato colonial, imperial. Al principio Puerto Rico había sido un lugar donde los españoles iban a sacar oro, pero ya el oro se había agotado, ya había más oro en México y Perú. Por lo tanto, esa función militar se empieza a definir con estos ataques piratas. 1538 viene el segundo ataque pirata a San Germán. Ya estaba recién, se había reconstruido San Germán. ¿En el mismo lugar? Yo creo que ya este segundo ataque ya es más cerca de donde hoy es Aguada. Me parece que ya no es Añasco, sí. Pero sigue siendo la zona de la Aguada. Sí, la que hemos hablado, que es el número 1. Todavía estamos en el número 1 para no confundirnos. 1538, ¿sabemos la fecha? Fue en mayo. No recuerdo qué día. Por ahí la fecha. Esa fecha está aquí en el libro. Mira, quizás. Aquí tenemos un libro por un historiador. Por cierto, ese cancionero, por cada canción tiene también una breve explicación histórica. ¿No te acuerdas? Vamos a ver si tu libro te menciona. En mayo. 1538, no va la fecha. No pasa nada, continuamos. Ok. Por cierto, si a alguien le interesa saber el nombre del capitán del primer ataque, su nombre era Diego Ingenios. O sea que, aunque el primer ataque corsario fueron franceses, el capitán era español. Era un portugués. ¿Era portugués? Diego Ingenios. Eso es interesante. Y llegaron al ataque con tambor batiente y con una bandera negra. O sea, como en la película. Como quizás no tendría la calavera de eso, pero sí, bandera negra y eso es interesante. El segundo ataque, vemos el segundo ataque en 1538, San Germán estaba recuperado y pasó exactamente lo mismo. Y fue una humillación terrible porque, mano, que te ataquen una primera vez y no tengas defensa, pues ya pues es un bochorno terrible, pero que te ataquen una segunda vez y tú no tengas armas de fuego. Pasaron 10 años y todavía no habían arcabuces, ni espingardas, ni armas de fuego, y las únicas defensas eran lanzas, o sea que hicieron lo mismo y tú es como si no hubieras aprendido nada, ¿no? Entonces, aunque pediste ayuda, pero quizás la frustración del sangermeño no es decir, diablo, que nosotros somos los bobos de los bobos porque nos defendimos, sino más bien es decir, wow, San Juan no nos ayudó. Y ya está terminada la fortaleza. Y ya está casi terminada la fortaleza, correcto. En 1538 los corsarios franceses hacen exactamente lo mismo. Les roban todo, roban la iglesia, roban pues lo de las campanas de la iglesia y todo. Y entonces después queman a San Germán, queman la iglesia, queman el pueblo. Y los sangermeños, pues esta vez, sin embargo, me parece muy interesante porque aprenden a defenderse. Los sangermeños, digo sangermeños entre comillas porque allá habría españoles y habrían pues locales, ¿verdad? No sé cómo llamarlos, isleños. Alguna gente los llamaría españoles, otra gente los llamaría
boricuas, no se llamarían boricuas ellos mismos, ¿verdad? Podríamos llamarlo puertorriqueños, aunque ellos no llaman puertorriqueños, no estaba la identidad puertorriqueña, pero sería lo que después nosotros llamaríamos puertorriqueños o sangermeños, y algunos serían blancos, pero otros serían mixtos ya, porque estamos hablando de 1538, han pasado 30 años después de la conquista, por lo tanto ya hay adultos de raza mixta, ¿verdad? Atacan la isla, a San Germán, pero los sangermeños preparan una emboscada para desquitarse, y es la venganza, es cuando aprenden a defenderse. El primer ataque aprendieron a ser víctimas, el segundo ataque aprenden a defenderse, y 30 vecinos a caballo con las lanzas los interceptaron antes de que ellos se montaran de nuevo a los barcos, ¿no? Y yo me los imagino pues ya furiosos, me imagino algunos de ellos pues gente que en su infancia vieron el primer ataque y que quedaron traumatizados y ya son adolescentes o adultos y vienen a vengarse o a aprender a superar ese trauma de infancia, ¿no? Y con toda esa energía acumulada de 10 años, ¿no? Los interceptan, que parecería algo quijotesco o hasta suicida, porque con unos corsarios que tienen armas de fuego pues no tienen mucho chance con gente que anda con lanzas, pero por suerte cayó un aguacero fuerte que dejó la pólvora de los corsarios mojada y no pudieron disparar. Entonces ahí pues se desquitaron. Llegaron los sangermeños, estoy usando la palabra sangermeña, ¿verdad? Pero para esta mezcla de gente usar que una vive allá. frase, ¿verdad? Y le dieron una catimba terrible, mano. A los 15 corsarios fueron, si mal no recuerdo, fueron 15 corsarios muertos, ¿no? Es la primera vez que empiezan a ver piratas muertos en las costas de Puerto Rico. En la canción tú no dices eso. Esa esa violencia tú no la pones en la canción de hay los 15 unos versos, muertos. si compran esta versión del cancionero, esta no, hay unos versos que van a ver en colores más claritos, que son los versos que no están en la grabación. Sí, porque antes que tú continúes ahí, quiero aclarar que tú tienes 3 diferentes canciones o versos relacionados a la historia de los piratas en San Germán, ¿verdad? Sí. Son 3 canciones, aunque no existe la segunda y la tercera, ¿verdad? Se va a grabar este año, Dios mío. Yo nunca he escuchado eso. Pirata de San Germán 1, 2 y 3. El 1 cuenta los primeros 2 ataques. Y los otros 2 cuentan los demás ataques hasta la mudanza de San Germán en las lomas de Santa Marta. Y como confirmé ese dato ahora mismo, sí menciona la fecha, es 15 de mayo el ataque. 15 de mayo. Sí, fue que están mirando San Germán 2, San Germán 1. Es que no, están las 3 regiones, de que tú explicaste muy bien. Las canciones se dividen por los ataques en las regiones que estaban. Y aquí están los datos aquellos. 15 hombres perecieron sin poderse escapar y huyeron los piratas a sus barcos en el mar. Lo mataste. No lo mencionaste en la canción cantada. O estés ahí PG. Mira qué lo dejé PG, correcto. ¿Cómo murieron? ¿Los sangermeños? Los sangermeños murió uno nada más. Exacto, pero los sangermeños se defendieron ahí violentamente. Con las lanzas y mataron a 15 corsarios. Y capturaron a 2. Entonces, esos 2 que estaban capturados después los utilizaron como rehenes para pedir que los corsarios devolvieran todo lo que robaron. Por lo tanto, los corsarios tuvieron que devolver todo lo que robaron a cambio de esos 2 que habían sido capturados, mano. Por lo tanto, en ese sentido, podemos celebrar que fue mayo 15 la fecha que nosotros aprendimos a defendernos de los corsarios. No es una victoria completa porque la casa sigue destruida, el hogar, las construcciones, el pueblo como tal estaba destruido. Pero recuperamos todo lo que se robó. Y los corsarios se fueron sin nada, perdieron a 15 hombres y no ganaron nada por ese esfuerzo. O sea que fue una pérdida total para los corsarios. Y fueron 80 corsarios franceses, llegaron más que la primera vez que fueron 60, esta vez fueron 80. Por lo tanto, quizás yo lo interpreto como el sangermeño dándose cuenta, tenemos que aprender a defendernos nosotros mismos, porque un gobierno colonial nunca va a responder al pueblo, un gobierno colonial siempre va a responder a los intereses de la metrópoli, ¿no? Quizás no lo pensaron así, con esa fórmula que estoy pensando, pero quizás inconscientemente eso es el inicio de una serie de experiencias que va a tener San Germán y la zona suroeste, que va a ayudar en algún momento a contribuir de alguna manera a ese pensamiento
puertorriqueñista que se va a desarrollar mucho tiempo después. Exacto. Pero ya empieza a haber un poco de eso, ¿no? Qué interesante. 1538. 38, el 15 de mayo, sí. Segundo ataque. Sí. Estamos todavía en la zona de Aguada. Sí. ¿Qué pasó después, Riestra? Voy a dar un fast forward porque los siguientes ataques se sabe poco de ellos, hay pocos datos. ¿Verdad? Quizás las autoridades pues decidieron escribir menos porque se convirtió en algo más tan recurrente que no les daba la gana de documentarlo a tal nivel. Tanto, se acostumbraron quizás. Te pregunto, ¿cuándo fue el primer ataque pirata en San Juan? ¿Te acuerdas la fecha? El primer ataque, en el sentido más amplio de piratería, que vendría siendo el ataque de Francis Drake en 1595. Wow. Hay otros eventos ahí que ocurrieron, pero así un ataque de verdad que lleguen, que quemen, que destruyan, pues realmente en 1595. Aunque ya es algo medio híbrido, es un corsario, pero ya a estas alturas de su carrera el hombre es realmente un mercenario, porque va en plan de conquistar a Puerto Rico, ¿no? Qué interesante, Casay. Todo el siglo XVI, San Germán, ataque tras ataque tras ataque, y se van a seguir construyendo su muralla. Sí. No, todavía no tenía su muralla. Está comenzando la fortaleza. Comienza a construir sus cuestiones. No, pero a San Juan le llega lo suyo. En el último ataque, en 1598, queman a San Juan. Sí. Por lo tanto, llega lo suyo. Sí, a San Juan lo queman completo en 1598, por lo menos gran parte de la isla con Cumberland. Por lo tanto, llega un momento que todos los asentamientos fueron destruidos por lo menos alguna vez por corsarios en Puerto Rico, antes de que acabe el siglo, ¿verdad? Pero sí, San Germán le llega más tarde, en 1538, para que vea el segundo ataque. La ciudad la reconstruyen, vuelven a pedir armamentos, vuelven a pedir armas de fuego y fortificación, y lo que hacen es empezar la fortificación del Morro, que se da en la década de los 40, por lo tanto, si la fortaleza ocurre después del primer ataque, se construye la fortaleza de San Juan después del primer ataque en San Germán, el Morro se construye después del segundo ataque a San Germán, y no es casualidad. Y qué curioso, ¿verdad? ¿Quién vive en la fortaleza? Pues el gobernador de aquel momento. Bueno, en aquel momento originalmente no era, pero poco tiempo después, tiempo después, se convierte la residencia del gobernador, donde todavía está hoy día, ¿verdad? Exacto, él es la residencia del gobernador más antigua de las Américas, una cosa en loca. Sí. Pero todavía creo que queda algo de eso, ¿verdad? Donde se esconde el gobernador y donde se protege el gobernador frente al descontento del pueblo. Creo que hay algo ahí medio vigente todavía, ¿verdad? Qué interesante esa anécdota. Sí. Entonces, es que me tiene la mente ahora porque como persona que hago recorridos en San Juan y en San Germán lo hacemos juntos. Sí. Pero más que todo en San Juan que los hago, no se hace esa conexión nunca. Esa conexión nunca se hace cuando uno está allá. Seguro. Entonces es bien curioso lo que están mencionando. Sí. No estoy diciendo que es la única razón que hicieron la fortificación, pero se va a hacer conexiones. Tiene algo algo o bastante que ver, porque hay una alarma que hay a nivel de gobierno diciendo, wow, estamos en peligro, pues vamos a protegernos, ¿no? Entonces llegamos a la década de los 40, y en los 40 hay varios ataques corsarios, y en los 50 también, y San Germán se destruye varias veces. Entonces las fechas exactas, pues yo todavía no, tengo varias fechas apuntadas, pero son confusas a veces, y los datos a veces son contradictorios. Pero sí, la conclusión que puedo llegar que fueron varios ataques en los 40 a San Germán y a otros lugares también, pero mayormente a San Germán. Y en los 50, pues ya hay varios ataques también. O sea que en vez de un ataque por década, ya hay varios ataques por década, comparado con antes. En los 20 y los 30 fue uno por década, ya en los 40 son varios, y en los 50 llega a ser tan terrible que hay un año que hay 3 ataques corsarios. 3 ataques en un solo año, eso es terrible, ¿no? Entonces, ya, bueno, se me olvidó decirles que Isla de Mona juega un papel importante desde el primer ataque. ¿De verdad? El primer ataque se dice que los corsarios esos que atacaron a San Germán, que por cierto, hundieron un barco en Cabo Rojo. Es la primera vez que los piratas hunden un barco en Puerto Rico. Dicen los buzos y dicen los que saben que Puerto Rico está lleno de barcos hundidos por nuestras costas, ¿verdad? Y el primero fue ahí por razones de piratería, ¿verdad? El primero, en 1528. Y se fueron a Isla Mona, donde Mona se convierte pues en un paraíso de piratas. O sea, Isla Mona tiene historia pirática hasta Cofresí, hasta 300 años después, ¿no? Y fue importantísimo, una isla
perfectas para hacer guarida y escondite de piratas. Podemos dedicarle un podcast a Mona. Entonces, yo tengo un podcast de Mona, pero sobre las cuevas. Qué cool. Por si acaso, qué un cool. tema completamente no relacionado a esto, pero interesante que estás mencionando. Qué pues, fascinante. Desde Mona atacan varias veces a San Germán y surge hasta un pirata celebrity, el primer pirata Eso, celebrity. Lo acabo de leer, cuéntanos de ese pirata, que ese me parece muy cómico. François Leclerc. ¿Qué hizo François? François Leclerc es el primer pirata patapalo. O sea como que, la película. Como la película. A veces las películas pues hacen una cosa muy clichosa, el pirata con Garfio, con el parcho, ¿verdad? Y una manera de hablar y aquí el pajarito. Y el pajarito de la cotorra, ya casi es un payaso, ya casi es un muñequito, pero de vez en cuando algunas de esas cosas clichosas pues sí son reales. Hay piratas, Francis Drake sí escondió tesoro debajo de la tierra, buried treasure dicen, ¿no? Y pues sí, de vez en cuando te encuentras con pirata que tenía un parcho, que tenía alguna mutilación, ¿verdad? Y este señor pues andaba con una pata de palo, decían jambe de bois o peg leg en inglés, ¿verdad? Y era un pirata, un corsario francés que tenía ya mucha experiencia luchando contra los ingleses en la guerra de Inglaterra contra Francia. Wow. En aquella época, por lo tanto, una experiencia muy grande, y de hecho le cortaron la pierna durante batalla, ¿verdad? Eso para mí dice mucho, porque si tú perdiste una pierna en batalla, no sé, y sigue, te gusta esa vaina un montón, porque mira, si a mí me hieren un meñique en batalla, yo me retiro. Yo no sé cómo aguantaría un tipo que le cortan la pierna y dice vamos de nuevo, y se pone un palo ahí y sigue batallando, ¿no? Por lo tanto, esta gente era muy desafiante y estaban bien al garete, ¿no? Este señor François Leclerc atacó, era famoso ya, y atacaba a Santo Domingo de Puerto Rico desde Isla de Mona, ¿no? Por lo tanto, tú imagínate un sangermeño que se cree que ya ha visto todo, y de repente llega un pirata con pata de palo, uno dice, me cacho en nada mal que esto, Dios mío. Ay, Dios mío. Y entonces queman a San Germán ya tantas veces que en 1554, que fueron 3 ataques en un solo año, pues ya la gente se estaba yendo. Alguna gente ya se estaba yendo a las lomas de Santa Marta, aparentemente, pero el gobierno español insistía en que no, tenían que quedarse ahí, en la costa, y finalmente el gobierno español cede. En 1556 se aprueba la mudanza la mudanza de San Germán, de la zona de la Aguada a Guayanilla. Okay. Por fin, 1556, y empiezan a llamar a San Germán, le cambian el nombre. Me parece que eso fue impuesto por el gobierno, a Santa María de la Guadianilla. Santa María de la Guadianilla. No Guayanilla. Guadianilla le decían, que seguramente pues el español tratando de pronunciar el Guayanilla indígena, pero también creo que es una confusión con algunos lugares en España. Sí, hay ríos que llevan ese nombre ya. Guadianilla, que viene del Guadalquivir, Guadalupe, todos esos lugares que es de origen árabe, ¿verdad? Esa palabra que se usa para los ríos y para el agua, ¿no? Pero sí, lo llamaban Santa María de la Guadianilla. ¿Y por qué tú quieres cambiar el nombre a eso por honor a alguna persona? No, porque creo que, por ejemplo, cuando escucho una palabra indígena que no la pueden pronunciar bien, pues muchas veces usan palabras en español que suenan igual. Okay. Por ejemplo, jatibonico lo llaman ahí bonito, ¿no? Entonces, oromico lo llaman hormiguero, ¿verdad? Entonces, y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Santa María de Guadianilla, y ahí están tranquilos. Y no era 1556. Me parece que no era donde querían los sangermeños. Me parece que la gente ya quería ir a la montaña, porque había gente viviendo en la montaña, pero el gobierno español insistía que tenía que ser en la costa porque necesitaban una ciudad costera, ¿no? Por lo tanto, cede el gobierno ante los intereses del pueblo o de la gente, de los locales, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero parcialmente, porque dice, vamos a cambiar el nombre y vamos a mudarnos. Si se mudan, tiene que ser la costa. Estamos en Santa María de la Guadianilla, y pasan 10 años y no ataca a nadie, que está brutal. Hubo un intento en 1565 que se asoman unos piratas, pero el capitán de la ciudad, que se llama Rodrigo Ortiz Vélez, que era un español que llevó un soldado, y se convirtió en el militar principal, pues empezó a traer gente a la costa
porque lograron ver al pirata antes de llegar, aunque para mí eso es otra señal de que hay aprendizaje. Que logren detener un desembarco pirata, pues ya una cosa preventiva, me parece que hay una evolución, ¿no? Es decir, no solamente lo estamos defendiendo, sino que estamos logrando que no inicie el ataque pirata, ¿no? Detenerlo antes de que empiecen, que llegaran. Y están, no recuerdo cuánto tiempo, pero como 40 días y 40 noches acampando en la playa, día y noche vigilándolo. Rodrigo Ortiz Vélez, y los piratas se van en 1565, pero en 2565 no cuenta como un ataque pirata. Técnicamente no atacaron. No atacaron, pero para mí es importante porque estuvieron ahí, ¿verdad? Yo sospecho que ya existía la tradición del vigía, que los ponceños nos sentemos muy identificados con eso, ¿verdad? Pero Ponce no era el único vigía. Lo que pasa es que que es un lugar donde se quedó ese nombre, ¿verdad? Y asociado, ¿verdad? Pero el vigía estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? 2 años después se dio un ataque caribe bien intenso, que fue el ataque caribe más fuerte de toda la historia de Puerto Rico. De verdad, 1567. Que según Guayanilla. Fueron los caribes que llegaban entre 800 y 1000 caribes. ¿Cuánto? 800 según algunos, 1000 según otros, 1000 caribes. Y arrasaron todo el sur, desde Guayanilla hasta Guayama. Entonces San Germán quedó muy destruido. Quemaron las casas, capturaron a la mujer y a los niños y a la gente, ¿sí? Fueron rescatados después por el gobierno del turno. Eso es un podcast solito. Los ataques caribes y eso es fascinante. Guayama, Guayanilla. Y la historia de los caribes, que es un término que confunde mucho. Sí, hay varias interpretaciones de quiénes eran los caribes y qué dedicaban, ¿verdad? Y cómo estuvieron todavía activos en estos tiempos, que ya España tiene un gran control del Caribe. Eso está bien loca, pero eso es otro podcast, los caribes. Entonces, ¿qué pasó? Y no es nuestro nombre, que el Caribe, el término. Sí. Entonces, caribeño. ¿Qué pasó? El San Germán, pues, quedó muy maltrecho. 1567. 67. Y entonces, en 1571 se da un ataque corsario. O sea que en San Germán de Guayanilla solamente sufrió un ataque corsario, hasta donde yo tengo entendido. Hay libros que dicen 6-7, pero realmente fue 7-1. ¿Se confunde con los caribes? Sí, el ataque caribe fue 6-7. El ataque corsario, perdón, muchas veces ponen 6-9. Yo creo que eso fue un error de Salvador Brown, y de ahí para abajo muchos libros lo repiten. Pero yo buscando los datos me parece que es 7-1. En 7-1, lo poco que quedaba de San Germán, que ya era poquito, estaba bien destruido por lo que quemaron también, ¿no? Y ahí pues ya piden en el 71 mudarse a las lomas de Santa Marta, ¿verdad? Hablando más de 50 años después, a ver si nos dejan mudarnos. Exactamente, eso es increíble, ¿no? Insistiendo, 60 años desde su fundación. Si es en el 11, pues esos son 60 años desde que se fundó, ¿verdad? Y sí, casi 50 años desde el primer ataque, ¿no? Y se muda a donde está hoy día. Por alguna razón, a pesar de los nombres que les cambiaban, el nombre que prevaleció fue San Germán. Se muda a las lomas de Santa Marta, donde ya había gente, y el gobierno, aparentemente, lo que entiendo yo es que cedió. El gobierno dijo, pues está bien, mano, pues ya vamos a hacer lo que quiera la gente. Después de, me parece que hubo algo de, espero no equivocarme, pero me parece que hubo algo de desobediencia civil ahí, alguito de eso, porque la gente ya se está mudando allá, y el gobierno pues termina cediendo y oficializa lo que ya era algo que estaba haciendo la gente por su cuenta, mudarse a las lomas de Santa Marta, y se establece la alcaldía ahí, se establece la iglesia ahí, se establece el hospital ahí, donde se encuentra hoy día San Germán. Hace 450 años. Luego, vuelvo y repito, hay algunas discrepancias en la fundación. Alguna gente cree que fue antes. Yo he visto, otra gente cree que fue después. Me parece que me voy con 73, que 1573, que es la más generalizada, ¿verdad? Ahí tuvo algo que ver. Un dato curioso que a los sangermeños les gusta decir, que uno de los que dio el permiso y el trámite oficial así
pues fue Simón Bolívar, pero no el libertador, sino sí, su antepasado. Tu bisabuelo, algo así, hay un monumento ahí. Que se fue la persona que dio la orden de establecer como que... Si tuvo algo con el trámite, y ahora mismo no recuerdo qué fue, los que yo sé que por ahí hay gente que está escuchando que sabe mucho del tema. Hay un monumento a Simón Bolívar allá, por ese hecho, hay como, yo estoy poco buscando los monumentos de Simón Bolívar, encuentro como 5 o 6 ya, en la isla, sí, y uno en San Germán. Y hay otro en acá en Ponce. Pero te encontré uno por San Juan, un lugar que nunca he visto. Sí, cerca del departamento de trabajo, me parece. Yo no sé, encontré uno del lado de una escuela, de un colegio católico. Sí. Porque así. En Vieques hay otro. En Ponce hay uno. Sí. Entonces hablando que luego de esta travesía que hemos estado, y que están todas en canciones de Riestra, que dices que ya pronto vas a lanzar Yo espero grabarlo este año. Por el aniversario, Piratas 2 y Piratas 3. No, pues hay que grabar eso, porque San Germán está de fiesta este año. Tenemos ahora en mayo los 450 años, que va a ser todo mayo encendido, y luego en septiembre tenemos la campechada. O sea, San Germán va a estar por todos lados sonando. Entonces estamos hablando que por fin se mudan en 1573, en mayo, por lo visto. Muchos mayos por acá. Se muda a San Germán, a las Lomas de Santa Marta. Los ataques, ¿qué pasó? Entonces, cuando se muda a las Lomas de Santa Marta, por cierto, el capitán Rodrigo Ortiz Vélez termina siendo el primer alcalde del San Germán de las Lomas de Santa Marta. Que él va a estar ya desde los tiempos de San Germán de Guayanilla. Exactamente. De ahí se casa con una sangermeña que se llama Constanza Sánchez. Este es el ex esposo de Constanza. Rodrigo Ortiz se llama. No queden en cuenta, Dios mío. Y escribió una canción sobre... Mi favorita canción, mi favorita sí fue, tengo como top, muchas top. Que tú me dices, no hay que dar cuenta que es el mismo. Sí, el mismo. Rodrigo Ortiz Vélez, que dejó una descendencia muy importante. Sus hijos, sus nietos y sus descendientes pues fueron siempre gente bien importante de San Germán. Los Ortiz Vélez, los Ortiz de la Renta. ¿Que todavía contiene una línea por ahí? Sí. Y he conocido a algunos de ellos y son gente conocida, ¿verdad? Pero ya hay como que una descendencia muy amplia, ¿no? Y Rodrigo Ortiz Vélez. Mucho Ortiz ya también en esta isla, básicamente. Y Constanza, realmente su nombre era Constanza, con Z, ¿verdad? Yo le digo Constancia porque era más fácil para cantarlo, ¿verdad? Era su pareja, su esposa, que era sangermeña. Y creo que ella nació en el Aguada. Él nació en España, pero ella nació en el Aguada, por lo tanto ella quizás tendría más conciencia de esta mudanza. De los cambios. Sí, desde el primero. Entonces allá parece que van a estar más tranquilos. De hecho ya tienen armas de fuego los sangermeños por fin, ¿verdad? Y quizás pensaban que al cumplirse su deseo de estar en las montañas, pues iban a estar por fin tranquilos, ¿verdad? Que debe ser muy duro tú pasar una vida completa. Si tú naciste en 1520, como el personaje que yo pongo en la canción, pues ya cuando te mudas allá, tienes 53 años, mano. Y llevas toda la vida mudándote y con la esperanza, sí, viendo ataques. Yo no sé cuántos de ellos se imaginaban que iba a estar hasta el día de hoy San Germán ahí. Porque ya estaban casi acostumbrados que mudanza era un ratito nada más y hasta que sea destruido, ¿no? Y curiosamente, pues, eso fue lo que pasó. En 1576 volvieron los piratas. No se acabó de los piratas. 1576, sí. 3 años después. Y habrá sido, creo que muy emocionante por la frustración, por el miedo, por la rabia que da y la desilusión de decir, wow, acá arriba pues nosotros llegaron, pensamos que por fin íbamos a estar tranquilos y atacan de nuevo, mano. Yo tengo la fecha escrito. 1526. 76. No hay canción para eso, por lo visto. Sí, esa es la parte 3. Esa es la parte 3, espérate. La parte 3 es ese último ataque. De las canciones mías, la parte 3 habla de ese último ataque, que para mí es dramático. Porque, ¿qué pasa? Atacan los corsarios, llegan de noche, los cogieron de sorpresa, quemaron las casas de nuevo. Habrá sido pues una pesadilla decir, wow, acá donde pensábamos que no iban a llegar, llegaron, raptaron a las mujeres. O sea que eso nunca había pasado. Los caribes lo habían hecho una vez, pero
eso de que capturaran a las mujeres es la primera vez que... En 1516. 76, por lo tanto es más dramático por muchas razones, porque llegan a las lomas de Santa Marta, cosa que pensaban que no iba a pasar. Segundo, se capturan las mujeres. Tercero, pues ya teníamos armas de fuego y fueron a pelear contra los corsarios y lograron matar unos cuantos. Pero no sé, yo a veces veo esos datos y los relaciono y me imagino, no sé si me estoy imaginando una película demasiado elaborada, pero me imagino que quizás al tener arcabuces se sintieron muy confiados y descuidaron por primera vez lo que nunca habían descuidado. ¿Que a las mujeres? Sí, proteger a las mujeres y los civiles, ¿no? Porque siempre como que era la única defensa que tenían, y esta vez quizás pues fue muy visceral la respuesta, tal vez por la rabia y la frustración acumulada de decir no, acá no quiero que lleguen. Pues atacaron los corsarios y los sanjermeños se defendieron, y mientras se daba la pelea pues capturaron a las mujeres, quemaron el pueblo, y habrá sido muy dramático. Tú imagínate ser los sanjermeños pensando que por fin están dando la batalla épica y que son los grandes héroes, y después escuchar a la distancia el grito de las mujeres siendo capturadas y ver el pueblo pegándose en fuego. Pues habrá sido muy difícil, pues muy dramática la situación, ¿no? Entonces sanjermeños dirigidos por Rodrigo Ortiz Vélez fueron a hacer el contraataque, y muy dramático. Rodrigo Ortiz Vélez le pegan un balazo en el brazo, mueren personas, mueren corsarios tanto como sanjermeños. No tengo los datos de los ataques, me encantaría, tengo que imaginármelo, pero yo me lo imagino como una película porque por lo que implica el dramatismo en las lomas de Santa Marta, de Santa la escenografía existe todo eso ahí, y que sea la lucha por definir si este es el San Germán final o no, ¿entiendes? O sea que esa batalla, no sé cuán conscientes estaban, pero de eso defendían, de que si ahí se quedaba o no. Sí. Y ganaron los sanjermeños, lograron recuperar a las mujeres. Y lograron derrotar a los piratas de tal manera que nunca regresaron. Por lo tanto, yo imagino que la batalla fue muy intensa y muy dramática, porque nunca más atacaron los piratas a San Germán. Sí atacaron al partido de San Germán, por ejemplo, varias veces después atacan a Guayanilla o Aguada o cosas así por el partido de Cabo, pero no en la villa como tal. Por lo tanto, algo aprendieron los piratas de decir, ok, con esta gente no nos conviene. Y en el siguiente siglo, pues apenas hay ataques corsarios. O sea que esa intensidad de ataques corsarios que llegan y queman al pueblo es ahí nada más, en San Germán. Por lo tanto, para mí fue clave que los sangermeños dieran ese mensaje a los piratas. Pues era como a ver quién se rendía antes, y finalmente se rindieron los piratas, y San Germán está ahí todavía, y ver esa iglesia y ver ese Portacelli. Bueno, la iglesia no es la misma de aquella época, pero su lugar seguramente estaba ahí en ese lugar, la iglesia original, que era de paja, ¿verdad? Y Portacelli no existía la estructura, pero ya existiría un convento dominico. ¿El hospital? Y bueno, Constancia llegó a ver al Portacelli, porque eso es Portacelli en 1604 por ahí, ¿verdad? Que se hace en Portacelli, que es el convento de los dominicos. Y Rodrigo Ortiz Vélez, no sé si estaba vivo, pero Constanza sí estaba vivo. ¿Tenemos fecha para ella? Sí, ella muere, por lo menos yo vi ¿cómo se llama? El testamento de ella, 1620. 1620 el testamento de ella. Sí, y ya decía que estaba mayorcita de edad en ese testamento. Por lo tanto, te puedes imaginar un happy ending ahí, Constancia creciendo y teniendo a sus hijos y viendo a Portacelli construirse poco tiempo después, y Rodrigo Ortiz Vélez siendo alcalde varias veces. Y imagínate lo que era el alcalde en aquel momento. Ser alcalde es repartir bofetadas a los corsarios. Y el alcalde del San Germán. Del San Germán de aquel momento. ¿Que es mitad de Puerto Rico? Que es la mitad de Puerto Rico. Y en esas lomas, ¿no? Por lo tanto, incluyendo para Ponce también, y algo que... Sí. La zona ponceña. Sí, era alcalde de casi la mitad de la isla, casi un poquito menos. Y para mí Rodrigo Ortiz Vélez pues tiene una significación muy, muy grande en ese sentido, ser el líder de ese grupo, aunque no era boricua, obviamente era español, claro. Pero se casó aquí y se quedó acá, y su esposa también era sangermeña nacida. Por lo tanto, para mí tiene un significado enorme esa fundación y también ese ataque. A mí me gustaría que 3 años después se celebre también esa confirmación. Porque ¿de qué te sirve fundar un pueblo si en 3 años después tienes que cambiarlo? ¿No?
La mudanza creo que es importante celebrarlo junto también a esa victoria que se da en el 76, que dice no, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Yo me quiero quedar aquí, no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, dirían los sangermeños, ¿verdad? En aquel momento, pero sí, no, fuera de relajo, para mí tiene una significación bien grande. Yo me emociono muchísimo, me emociona muchísimo ir a San Germán cuando veo esas estructuras, esas cosas, decir, esto es un testamento, esto es un statement, decir, no, mano, aguantamos sin ayuda del gobierno, sin ayuda del gobernador que está en la fortaleza y se preocupa más bien de la capital, en todo caso, o más bien de la metrópoli de turno, ¿verdad? Por lo tanto, para mí, o sea, no quiero decir que es revolucionario, no, tampoco hay que exagerar, pero sí tiene algo de resistencia, tiene algo de perseverancia, tiene algo de valor y lecciones que podemos sacar significado, le podemos dar un significado hoy con una continuidad que después pues se manifiesta en todos esos procesos, creo yo, y toda esa gente, mujeres y hombres ilustres de toda esa zona, ¿verdad? No es casualidad que doña Lola Reyes de Tío sea de San Germán, que Albizu sea de Ponce, que Betance sea de Cabo Rojo, que Hostos sea de Mayagüez, Luis Hormiguero, sí, y por ahí para abajo, ¿no? Y que el Grito de Lara sea de ahí, y el Grito de Yaco, y toda esta gente, sí, porque es un Puerto Rico un poco distinto al de la capital. Un Puerto Rico que aprendió a defenderse solo, un Puerto Rico que ya sabe que el gobierno colonial no responde al pueblo, y es lo más lejos que Puerto Rico ha llegado por el esfuerzo de los puertorriqueños propios, ¿no? El Morro es nuestra gran gloria, pero nuestra gran condena, ¿no? Tú ves el Morro y es impresionante, sí, atrae mucho turismo, pero es algo que no se construyó realmente para nosotros, se construyó por cuestiones imperiales, ¿verdad? Y así como defienden a la capital, pues dejan el resto de la isla descuidada. Precisamente el pueblo pirata se convirtió en nuestros grandes aliados en cuestión económica. San Germán y todo el sur y oeste, pues después hicieron mucho contrabando. Porque no nos daban un puerto para comercializar nuestras cosas. Que también tiene algo de resistencia. Hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, contrabando. Que a veces la gente pues lo asocia a lo no sé, al bajo mundo y a los narcotraficantes. Mira, no estaban contrabandeando ni perico ni crack, comida, ropa y cosas así por el estilo. Por lo tanto, es una economía que está de resistencia frente a las imposiciones coloniales, y por eso me parece bien importante la historia pirática, tanto la lucha contra ellos como la cooperación con ellos que vino después. También los piratas, interesante, en los 1600 hay pocos ataques piratas comparados con los 1500, pero mucho contrabando. Por lo tanto, es parte de nuestra relación de 300 años con la piratería, y nada, por eso, como a mí me parece que San Germán es una película, una epopeya, una épica. Como no tengo el dinero, ni el presupuesto, ni el conocimiento de hacer una película, pues decidí escribir esas canciones que a la gente aparentemente le gusta mucho. Me gusta mucho. ¿La segunda o primera? Fue la segunda canción que publicaste. La segunda que subí. La primera es Agua de Libertad, que en Mayagüez. Pero es como la tercera que escribí para mis estudiantes. Primero fue Guasábara, después primero Cimarrón, después Guasábara, y eso lo compuse, empecé a escribirlo para el 2013, o quizás antes, pero realmente salió para la clase en 2015, y cuando vuelva a los piratas yo les voy a demostrar que esta peña en los mares, esta peña en mi hogar. Los estudiantes lo cantaban con entusiasmo intenso, y nada, parece que a la gente le ha gustado. Los que van a protestar allá en Rincón pues muchas veces lo usan, y eso me emociona muchísimo. Y nada, la cantaremos en el Festival Claridad este sábado 6 de mayo a las 7, para que estén pendientes. Estamos Riestra, que hemos hablado muchas cosas hoy día. Quiero mencionar, ya me tengo que mencionar los próximos shows para ponerlos todos de cantazo. Pero Riestra, hemos ido en un viaje histórico del siglo XVI, de la historia política del siglo XVI, que es una historia que uno brinca cuando uno está en los libros. Uno se queda como que un Ponce de León, y ya, rebelión indígena, y y se acabó la historia. Exactamente. Qué fascinante, acabas de contar este punto de vista, y algo que yo pienso que es bien importante este podcast, y lo queríamos hacer ahora comenzando mayo, para la persona que está escuchando el podcast en tiempo actual, pero puede escuchar este podcast cuando da la gana, porque la información historia está ahí.
quería comenzar ahora porque este mes es un mes importante en San Germán. También Fiesta de Claridad, que hablaré de eso ya mismito. Y para mí es importante que no solamente la gente de San Germán, que son muchos nos siguen, muchos amigos nuestros, tenemos muchos contactos, hay mucha gente buena en los museos, también tenemos muchos contactos buenos en el municipio, mucha gente que está metiendo mano, pero queremos que esta historia no se la conozcan ellos, que ellos la conocen ya, sino la gente de San Germán en general y la gente del antiguo San Germán. Porque para mí esta es mi historia también. Esta es la historia como ponceña, me siento bien conectada con esta historia. Cuando hago tours en la zona de Aguada, de Aguadilla, Añasco, Rincón, hay mucha gente que sabe algo. Y qué chévere sería que la gente de esa zona diga, wow, aquí estuvo, aquí comenzó todo. Que no todo es San Juan, no todo es el viejo San Juan, no todo es el Morro. Y como el Morro fue esta antítesis a lo que estaba pasando acá, que no se protegía, pero se construía. Es una cosa fascinante, que quiero en verdad que este podcast que lo compartan con sus amistades, especialmente si son de la zona sangermeña, y también la gente de San Juan, para que vean que también aquí tenemos una historia, tenemos una película, un documental, San Germán tras los ataques piratas, que tiene que llamarse. Y Riestra, en verdad, como este podcast fue inspirado por una canción, pues yo dije, vamos a hacer una San Germán, ya yo hice un podcast sobre San Germán, quiero hacer uno sobre los piratas en San Germán, porque yo he estado, como sabe mucha gente, yo soy fan de los boiques, y yo he ido a muchos shows de ustedes, y yo siempre veo la emoción que esa canción causa en la gente. La gente como que siente que estamos protegiendo a Puerto Rico, como los piratas, como nosotros protegemos contra los piratas. Y sé que es una de tus primeras canciones, y sé que tiene otras canciones sobre San Germán, Constancia J, que recomiendo que se dé cuenta de la historia de Rodrigo Ortiz, ¿verdad? Iba a ser de él, pero me fui por la canción de su esposa, de Constancia. Es de la historia de los dos, de ambos, ¿entre los dos? Pero por la canción se llama Constancia, La canción se llama Romántica, ya fuimos desde piratas a romance. Y tienes otras más como Lola, que ya en septiembre comenzaremos a hablar de Lola, porque la campechada va a ser en San Germán este año. Esperamos que pueda estar los boiques ahí tocando en las tarimas de la campechada. Pero Riestra, además de hacer un llamado que escuchen su historia, comparten la historia, quiero hacer un llamado a los próximos shows que tiene, para que los anuncie, porque la gente que está escuchándonos ahora, hay muchas cosas bien emocionantes pasando este mes de mayo, ¿verdad? Cuéntanos qué está pasando con los boiques. Pues este jueves voy a tocar en Bar Elígeme. Serían jueves 4 de mayo. 4, correcto. Y que eso es en la calle Atocha, Ponce. Aquí bien cerquita de aquí donde estamos ahora mismo, la calle Atocha, por la Plaza Mercado. Exactamente. Y voy a tocar pues en el Festival Claridad, que ¿Primera vez? Es por primera vez, que esto para mí es una alegría muy grande. Y toda la gente que conoce el proyecto Los Boiques de área metro, por favor, me encantaría que estén ahí. Pocas veces hemos tocado en área metro, queremos empezar a tocar más, pero si ustedes van y traen amistades, nos van a ayudar mucho a darnos a conocer más en área metro. Por favor, me encantaría que se movilicen, si pueden, ¿verdad? Y estén allá. Y me da mucha ilusión tocar ahí, ¿verdad? Y esos son los que tengo. Creo que tengo algo más pendiente. Tendría que chequear el calendario, pero si me acuerdo, pues se lo Pero lo importante ahora es en Ponce para la gente sureña. Este jueves van a estar aquí en la Plaza de Mercado. Este sábado van a estar en Claridad, que no solamente va la gente de San Germán, la gente de San Juan y la gente de todo Puerto Rico, porque siempre que tocan en San Juan, llegar de toda la isla, nosotros siempre vamos ahí a bailar, a brincar. Nos llena de mucho orgullo y emoción que va a estar en el Festival Claridad, exponiendo su audiencia. Quería decirles que escuchen la canción de Los Piratas de Fajardo, que eso es otro tema, pero ya salió el Manuel Lamparo el viernes pasado, y el viernes mayo 12 va a salir la canción de La Playa de Ponce, la historia de la playa de Ponce, que va a enconchar como la historia económica y social de la playa de Ponce, desde que Ponce era pues un lugar de contrabando con los piratas precisamente, hasta que Ponce se convierte en el puerto principal de toda la isla en el siglo XIX. Por lo tanto, esa canción, que lo hice con un proyecto de Antonio Martorell, para el documental, pues va a salir el video, el music video y la canción el mismo día, el viernes 12. ¡Qué emoción! Que es el mismo día de la fundación, no de la Fundación de San Germán, del ataque de los sangermeños en... No, pero la Fundación San Germán en Las Lomas, ¿no es el 12 de mayo? El 12 de mayo. Creo que el 12 de mayo. Ok. Pero pues fíjate, celebramos a Ponce también ese día. Vamos a estar en San Germán y cantando a Playa de Ponce. Cuenta, ¿qué es? Y busquen la canción en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en
demás plataformas. Yo voy a estar tagueada, esta va a estar tagueada debajo de la descripción de este video. Super. Siga a Riestra y los boiques están en Instagram como Juani Riestra y también como los boiques, las dos páginas diferentes. Busquen las dos. Busquen las dos, denle like a las dos. También están en Facebook como Riestra y los boiques. Espero un día esto pronto en TikTok y todo lo demás para tirar la música por ahí. Sí. Y nada, seguimos activos, Riestra. Gracias a mí por ser parte de este podcast que nunca dura 45 minutos, dura como 2 horas, no me aseguro. Pero seguimos aquí hablando de la historia de Puerto Rico y me emociona mucho porque son temas que no se tocan en la escuela, son temas que nos llenan de orgullo, nos llenan de conocer lo nuestro y son temas que por fin nos posicionan, estamos parados, ¿sabes dónde estamos parados como país? ¿Dónde estamos parados como ciudadanos? Estamos parados como ciudadanos puertorriqueños. Gracias por tus canciones, gracias por venir a hablar conmigo. Pronto venimos con otro episodio porque Riestra, pues ahora ya que queremos regularmente hacer los podcasts de nuevo, Riestra va a estar como siempre viniendo para acá a nuestro estudio aquí en Ponce. Soy Riestra, gracias mil. Que tengan linda tarde, mi gente. Esto es Isla Caribe Podcast, episodio 134 sobre los piratas de San Germán. Saludos, mi gente, nos vemos.